Esta segunda parte vamos a hablar de lo que es los rezos, que nosotros le decimos tefilá, y el Kiryat Shema, que tiene que ver con la oración o el rezo central del pueblo judío o la declaración de fe, para que se me entienda. Eh, el Kiryat Shema es la proclamación de fe del pueblo de Israel y se considera el mandamiento principal de los 613 mandamientos. Este se recita de preferencia de pie, aunque también se puede hacer sentado. Es bueno leerla sentado para lograr así asentar también la mente. Pero la Torah nos permitió también leerla recorriendo los caminos, tal como está en el versículo, léela al anochecer y al despertar, sea sentada en tu casa o yendo por el camino. Y eso lo podemos encontrar en el Devarim, que es el Deuteronomio, en el capítulo 6, versículo 4 al 9. Este es el texto, ¿ya? Este es el texto que todo judío repite al menos 2 veces al día, en la mañana y en la noche. Por lo general se hace más veces, y en la sinagoga muchas veces se hace también varias veces, pero el mandamiento es hacerlo al despertarse, o sea, en la mañana, con los rezos de la mañana y en la noche. Entonces, en el versículo en español diría: Oye Israel, el Eterno es nuestro Dios, el Eterno es uno. Amarás al Eterno, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todos tus recursos o todas tus fuerzas. Es una traducción dinámica que traje aquí. Y estas palabras que yo te ordeno hoy estarán sobre tu corazón, las enseñarás con profundidad a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés sentado en tu casa, mientras andes de camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas como una señal sobre tu brazo, como insignia entre tus ojos, y escríbelas en las jambas de tu casa y sobre tus portales. Ok, en este mandamiento, acá el pueblo judío saca dos tradiciones. Uno es el tefilim, que es la cajita que yo mostré, y es lo que el joven y los demás estaban haciendo en el bar mitzvah, donde dice que estas palabras que yo te ordeno hoy, déjenme un segundito, oh, ay, perdón, apreté sin querer. Ya. Estas palabras que yo te ordeno hoy estarán sobre tu corazón, por eso nosotros atamos, y se fijaron que estaban con una especie de como de cuerdas de cuero, lo que yo mostré, que va en el brazo, que apunta al corazón. Eso es parte del tefilín. Las enseñarás con profundidad a tus hijos y hablarás de ellas cuando andes por el camino y te acuestes. Hátelas como señal sobre tu brazo y como insignia entre tus ojos. Acá en español no se entiende mucho. En el hebreo, por eso traje el texto en hebreo, se va a entender mejor. Acá se saca el mandamiento del tefilim, de la cajita que se ocupa entre medio de los ojos y el que se ocupa de los brazos, que es lo que yo mostré en delante y es lo que están usando en el video. Y escríbelas sobre los portones de tu casa y sobre los portales. Eso se llama mezuzot, que son unas cajitas, que justo ahora no tengo acá, son unas cajitas que se colocan sobre la entrada de la casa de todo judío, donde se colocan las palabras de esta ley. El judaísmo en general, estas cosas no las ve de manera espiritual, todo lo representa, o todos los mandamientos trata de representarlo de manera física, con el objetivo que este judío siempre tenga en su mente y en su diario vivir que está cumpliendo un mandamiento y que el mandamiento siempre va a estar sobre él. Entonces, escríbela sobre esta jamba, es una cajita que se llama Mesusot, y dentro de esa cajita va un rollo donde están escritas todas estas palabras. En el tefilín, lo que yo mostré, o lo que ocupaban los jóvenes en el video, también van estas palabras, también está escrito estas palabras y van sobre una de las cajitas que se colocan en la cabeza. Dentro de esa cajita hay una especie de cuadrado de cuero donde están los compartimientos donde se colocan esas palabras. Entonces, el judaísmo entendió que para poder cumplir este mandamiento y de una manera que se pueda palpar, se crearon los tefilim y se creó la mezuzá para poder tener o cumplir este mandamiento. Eh, entonces, de acá se sacan esos dos mandamientos que es, digamos, lo central, la creencia central del pueblo judío, y es lo que recitó también Jesús con José. Fue cuando le preguntaron, maestro, ¿cuál es el mandamiento principal?
y ellos le dicen, amarás a tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, es este mandamiento, lo que él está planteando, ¿no es cierto? Mostrando la unicidad de Dios, es lo que Jesús estaba diciendo cuando le preguntan, ¿cuál es el principal mandamiento? Este. Y es por eso después le contenta, bien dicho maestro. Y después ya agrega el amor al prójimo, pero esto es lo primero que menciona y todos le asentan con cabeza que estaba diciendo lo correcto. Ya entonces nos damos cuenta que eso ya estaba ya en el colectivo judío y esa se consideraba lo principal dentro del mandamiento. Ahora, los sabios de Israel establecieron que no solamente estas palabras pertenecen al tipo de rezo judío, sino que también se le van a agregar otras secciones de la Torá, los cuales van a traer otras bendiciones y unas maldiciones por no guardar este u otro mandamiento, ya que lo voy a mostrar, y que está compuesta por tres partes de la Torá, como acabo de decir, según la tradición. La primera parte es lo que ya acabo de mostrar, que es el Deuteronomio 6, capítulo 6, de versículo 4 al 9. La segunda parte va a estar compuesta por el capítulo 11, de versículo del 13 al 21, y la tercera parte va a estar compuesta del libro de Números, del capítulo 15, del 37 al 41. Por lo general, todo judío en su hogar lee esto completo como un solo párrafo, al igual que la sinagoga. Ya la sinagoga, el día de Shabbat, o un día de festividad, que se mencione y se recite de manera litúrgica estos pasajes, se hace como un puro cuerpo, ya como un solo texto. Pero ese solo texto está compuesto de estos tres lugares de la Torá. Entonces, el primer verso del Shema, que es considerado como la declaración más esencial de la fe judía, es el Señor nuestro Dios, es el Señor es uno. El pasaje que le continúa detalla en particular las formas en las que la fe debe ser vivida. Ama a Dios con todo tu ser, enséñalos a tus hijos, recítalo cuando te levantes y cuando te acuestes, y átalo como un símbolo a tu cuerpo. La segunda sección, que corresponde al Deuteronomio 11, del 13 al 21, precisa qué es lo que va a ocurrir si los mandamientos de Dios son acatados, y que si no son, o va a decir o va a indicar lo que va a ocurrir si se acatan o no se acatan. La sumisión al mandamiento de Dios resulta una lluvia en su respectiva temporada, la cosecha del gran vino y el aceite, pasto en los campos para el ganado y comida abundante. Pero si la voluntad de Dios es desobedecida y se adora a dioses extranjeros o ajenos, ninguna de estas bendiciones va a ocurrir. ¿Cuáles? Que no va a haber cosecha, no va a haber grano, no va a haber vino, ni producción de aceite, ni pasto para los ganados, ni comida abundante, y por ende también el ganado va a morir. ¿Ya? Esto obviamente ustedes lo pueden ver si leen los profetas cuando Israel desobedece a Dios y las cosas que ocurrieron, la sequía y todo eso. Bueno, la tradición judía va a decir que es por no cumplir el mandamiento que estaba advertido acá, y es por eso que también se agrega en la sección del Deuteronomio, se agrega el Shema como un solo corpus, para indicar que si guardas los mandamientos, te va a pasar A, si no guardas los mandamientos, te va a pasar B. Ok. Y la tercera parte, que pertenece al libro de Números, es para asegurar que estos mandamientos siempre sean recordados. La sección final se refiere al uso de los tzitzit, que ya los voy a mostrar, que los tengo por acá, ya los voy a mostrar después, que son una especie de hilos o flecos que ocupan los judíos, no sé si han visto por internet, que le van colgando a los lados de los pantalones, y que sirven como recordatorio de la presencia de Dios, y que son usados por muchos hombres ortodoxos todo el tiempo. Eh, Aquí nuevamente, dependiendo del tipo de judaísmo, hay uno que lo ocupan todo el día, otro no, otro dentro, otro afuera, ya dependiendo del tipo de tradición. Pero el mandamiento es ocupar tzitzit, que son hilos, que los vamos a leer después en el mandamiento, que se ocupan en prendas que tengan cuatro puntas, representando los cuatro puntos de la tierra, y son para recordar también los mandamientos de Dios, y que los mandamientos siempre están sobre ti y tú no estás sobre el mandamiento. Ok. Este es el pasaje de Deuteronomio, después de haber dicho el Shema. A continuación, puse acá en hebreo, creo que no lo puse en español, no, lo puse en hebreo. Acá está, se ve el cursor, ¿cierto, Benjamín?
¿Sí? Ya. Acá dice Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y esta parte que marqué en otro color, como color rojo, dice Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Baed, significa bendito es el nombre de su glorioso reino por siempre y para siempre. Esta parte, que es parte de la tradición, se agrega y se dice, según la historia judía, que esto lo enseñó Jacob a sus 12 hijos. Ya en su día de su muerte, Jacob le dice a sus hijos que le indiquen en este caso, el Shema Israel para ver que sus hijos iban a seguir su camino. Y cuando lo recitan, Jacob ora al cielo y dice, bendito es el nombre de su glorioso reino por siempre y jamás, porque vieron que sus hijos van a seguir guardando esta unicidad. Obviamente, la historia que estoy contando es parte de la tradición judía, no está dentro del texto de la Torá, pero esto es lo que se hace. Entonces, normalmente, cuando uno sale o tiene el honor, o la persona que va, o el Hassan, va a recitar o va a decir el Kiryat Shema, entonces dice Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, y después dice en voz baja, se dice Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Baed. Una vez que eso está dicho, se lee la siguiente parte que puse acá en español y se empieza a recitar. La persona encargada que tiene el honor de hacerlo, amarás al Eterno tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, y llevarás dentro del corazón estos mandatos que te doy hoy, los inculcarás a tus hijos y hablarás de ellos cuando estés en tu casa, cuando viajes, cuando te acuestes, cuando te levantes, y lo tendrás atados como señal en tu mano, y serán como frontales entre tus ojos. Los tendrás escritos en las jambas de las puertas de tu casa y en los portales de la ciudad, ¿no es cierto? Y sería, eh, esta sería la primera parte que se recita del Shema. La segunda parte va a traer, como ya dijimos, lo que es la bendición o la maldición, lo que se cumple o no se cumple. Ahí dice, Vayihim, Shama, Tishmiu, el Mitzvotai, Asher Anoji, Metzabe, Etgen Ayom. Yahaba, Etadonai Eloeja, perdón, Eloejem, Ubudhol Behol Beo Levabeja, perdón, Ubhol Beodeja. Y aquí, bueno, no voy a recitar todo esto porque todo se hace recitado, pero esto es lo que se va haciendo en hebreo y en español diría, y sucederá si cumplís diligentemente los mandamientos que hoy prescribo, amando al Eterno vuestro Dios para servirle con todo su vuestro corazón y con toda vuestra alma, que haré llegar la lluvia en su tierra, haré llegar la lluvia en tu tierra en su tiempo, la primera lluvia y la última, para que coseches tu trigo, tu mosto y tu aceite. También daré hierba en vuestros campos para vuestro ganado, y de él comerás y te saciarás. Cuidad que vuestro corazón no se descarríe, apartándonos para servir a otros dioses y postrándonos ante ellos, porque si eso ocurre, se encenderá la ira del Eterno contra vosotros e impedirá que el cielo os traiga la lluvia, que la tierra os dé fruto y pereceréis presto en la buena tierra que os dio el Eterno. Por lo tanto, pondréis mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma y las ataréis por señal en vuestras manos y por frontales en vuestros ojos. Las enseñaréis a vuestros hijos hablando acerca de ellas cuando estéis sentados en vuestra casa, cuando andéis por el camino, cuando os acostéis, os levantéis, y las escribiréis sobre las jambas de la puerta de tu casa y los portales para que tus días se prolonguen y también los días de tus hijos, y en la tierra que el Eterno juró dar a tus padres, como los días sobre el cielo. Ok. Esta segunda parte que se lee a continuación de la parte anterior, cuando llegamos a la parte de las maldiciones, que es esta parte de acá, tenemos la costumbre en la sinagoga de leerlo en voz baja, casi inaudible. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos en voz alta cuando se habla de bendición, pero por costumbre hablamos de una voz casi inaudible cuando vamos a mencionar una maldición, sea contra alguien o sea en la Torah. Entonces, lo voy a devolver. Lo primero que leeremos sería así. Perdón que lo vuelva a repetir, pero para que se vaya entendiendo lo que hacemos nosotros o lo que se hace todos los días, básicamente, para que el judío siempre lo tenga en su mente y jamás se olvide de este tema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Tebarum Shenkibol Mahuto Lo Leambaet,
Luego, amarás al Eterno tu Dios con todo tu corazón, con todo, y etcétera, etcétera. Seguimos leyendo, y sucederá si cumplís diligentemente los mandamientos, ¿no es cierto? Y después se vuelve a repetir acá abajo lo que sale en el primer párrafo. Y eso va unido. Y luego a continuación, dentro del mismo texto, se termina con esta otra parte de la Torah, donde se inicia con Bayomer Adonai el Moshe Lemor, o sea, le dijo el Eterno a Moisés, Daber el Bene Israel, dile a los hijos de Israel, Beamarta Lechem Beazul Lachem Tzitzit, y te pondrás flequito, aquí está la palabra tzitzit, te pondrás flequillos o tiras en las ropas. Eso más o menos dice en hebreo. Y en español diría, y le dijo el Eterno a Moisés, dile a los hijos de Israel que se hagan flecos en los bordes de sus mantos por todas sus generaciones, y que se pongan sobre los flecos del extremo un cordón celeste. Eso se llama tejelet, que está acá también en el hebreo. Se dice tejelet, que es la palabra que está acá, donde está el cursor, tejelet. Eh, y los flecos os servirán para recordar que cuando los vean, todos los mandamientos del Eterno para cumplirlos, y no desviarse de ellos siguiendo vuestro corazón a vuestros ojos y a vuestros ojos, los caminos usuales de vuestras idolatrías. Os acordaréis así de cumplir mis mandatos para que sean santos ante vuestro Dios. Yo, el Eterno vuestro Dios, que os libró de la tierra de Egipto para ser su Dios verdadero, y aquí se diría Ani Adonai Elohechem, en la última parte de que aquí se habla con muy fuerte, cuando se termina este rezo, Ani Adonai Elohechem, y la congregación repite Adonai Elohechem Emet, el Eterno, nuestro Dios verdadero. Esa parte no la puse porque no está dentro del texto, pero es parte de la tradición. Entonces, los tres párrafos que yo acabo de mostrarte, Deuteronomio 6, Deuteronomio 11 y Números 15, se lee como un puro corpus en la sinagoga, y todos los días un judío, cuando es bien religioso, en la tarde, en la mañana, en la tarde y en la noche. ¿Ya? Ese es el mandamiento. Y obviamente de acá sacamos el tema de los tzitzit, que son los hilos para recordar los mandamientos. Sacamos el tefilín, que son las cajitas que son para usar estos mandamientos en la cabeza y atarlo en su corazón. Y las mesuzot, que son las cajitas que se colocan en las puertas de las casas. Déjame, si me da un segundo, para que no se me vaya esta idea, quiero mostrarle aquí una mezuzá para las personas que no saben. En internet lo hago súper rapidito. Voy a dejar de compartir esto y voy a compartir otra cosa. Ya voy a compartir la pantalla de mi computadora. Ya, están viendo, ¿cierto? Ujú. Ya. Esto que está acá es una mezuzá. Hay varias formas, no hay una forma exclusiva de cómo hacer una mezuzá. Ya, pues puede tener muchas formas. Puede ser una caja simple o una caja bien decorada como esta que está acá. Puede estar puesta en diagonal o vertical, ya depende de la costumbre del judaísmo que se observe. Y esto se coloca, si se fijan, en los portones o en las jambas de las casas. Y dentro de eso va digamos, un rollito que se llama claf, donde va escrito las palabras. Si me dan un segundo, voy a colocar lo que es un claf para que lo vean, que esto no lo tenía preparado. Ya, voy a compartir pantalla nuevamente. Esto es un claf, ¿ya? Esto que está acá es un claf, es un rollo pequeño de cuero de animal. Por lo general es cuero de animal kasher, que es cordero. Y acá está el Shema Israel. Voy a dar zoom para que todos puedan ver. Acá dice Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Veapta et Adonai Eloheja, Bejol Levabeja, o Bejol Nafsheja, o Bejol Meodeja. Veayu Adebarin Aele, Asher Anohi Metzabe et Genayom.
Ya, acá está, bueno, no voy a recitarlo todo, pero acá está lo que va dentro de la mezuzá y lo que también está dentro del tefilim. Ya esto lo ocupan todos los judíos, lo colocan en los postes de la casa. Ya, eso es un clav y lo anterior es la mezuzá que está dentro del mandamiento que acabamos de leer. No sé, voy a volver a la PPT. Ok, ya estoy nuevamente aquí en la PPT. Como acabo de voy a hacer una repetición súper rápida. Esta es la primera parte del Shema que decimos todos los días. Va en conjunto con esto, que también se menciona, con Deuteronomio 11. Y la tercera parte, que es el libro de números. Todo esto, todo este corpus, se le conoce como el Kiryat Shema, que es la declaración de fe judía. Ya es lo que hacemos todos los días los judíos más religiosos, obviamente, y lo que el niño viene aprendiendo a muy temprana edad hasta la época del Bar Mitzvah, obviamente, que ya lo tiene súper asumido, que hay un solo Dios, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni seis, sino que es uno solo y con eso él tiene conciencia que si cumple los mandamientos va a pasar A y si no cumple los mandamientos va a pasar B. Eh, Aquí teníamos preguntas. Bueno, no sé si hay preguntas o consultas, al menos de esta parte de lo que acabo de explicar, que parece harto, pero tal vez no es tanto. Wander, Shalom. La mezuzá es la cajita que se pone en la entrada, que cuando el judío va a entrar le da de forma como de un beso. Sí, la tradición rabínica te dice que se le da un beso, o sea, se le toca la mano y se le besa de esta forma, algo así. Que la tradición es la tradición que te enseña que las palabras de la Torá siempre tienen que estar en tu boca, que eso también está sacado de un versículo de la Torá. Esa es parte de la tradición. Pero no es que lo tengas que hacer siempre. A veces yo ni siquiera lo hago, se me va, porque ya está ahí, es parte de la casa. De hecho, tengo en la entrada de mi casa y tengo la entrada de las habitaciones. Y eso no es el mandamiento, tiene que entrar y salir de la casa, pero son parte de las tradiciones que uno va haciendo. Y empezar la mezuzá es parte de la tradición de que la Torá siempre está en tu boca y que no sacan de ti otro tipo de palabras que no sean Torá. Eso es lo que representa, básicamente. una pregunta, Andrés. Ah, mira, en el mundo no judío, en el mundo gentil, y tú lo puedes ver en las películas, por ejemplo, que se pasan sobre Jesús cuando él estuvo vivo durante su servicio terrenal, que así es como le llamamos, pero su ministerio terrenal. Se le presenta con unas indumentarias, una vestimenta que no tiene nada que ver con la forma cultural judía de cómo se vestía en aquel entonces. Se le presenta más como una persona vestida tipo romano, ¿verdad? Correcto, sí. Totalmente desculturado, ¿verdad? Pero hay un pasaje que tú quizás lo has conocido o lo has oído, y si no, pues hay un pasaje en los evangelios donde dice que había una mujer que quería tocar el borde de su manto porque estaba enferma y tenía una enfermedad de flujo de sangre. Y decía Correcto. ella que con solo tocar, dijo ella, con solo tocar el borde del manto, con eso voy a quedar sana. Y quizá nosotros pensamos que se trata de un manto como de una túnica o algo así, pero culturalmente hablando se ha propuesto que lo que ella estaba queriendo decir es, si tan solo yo tocare los tzitzillot de su manto, con eso voy a quedar sana. O sea, tocar el Sí, borde es tocar los flecos del manto de oración que él tenía, que es lo que tú vas a mostrar ahí, ¿verdad? sí. Ahora, obviamente, por la vestimenta que usamos el día de hoy, no ocupamos túnica como vestimenta. El Ujú. mandamiento es como las túnicas tenían cuatro esquinas, se le colocaban los tzitzit. Ya al día de hoy, eso se reemplazó y se ocupa algo que se llama talicatán, por lo general, que esto que es lo que está acá. Que esto es este talicatán es de tradición ortodoxa. Ya es un manto, digamos, que se ocupa debajo de la ropa.
y es donde se le cuelgan y se le colocan los tzitzit, que son esto que está acá, ya que son los famosos flecos, que esto igual yo lo vamos a ver después en otra clase de todas formas, ya, ya estos flecos. Ahí tengo 4 flecos dependiendo de las 4 puntas, quiero que se pueda ver bien. Los tengo separados, si fijan, tengo 2 ahí y 2 acá, 2 acá y 2 acá. ¿Ya? Y esto se ocupa y queda debajo de la ropa o encima, depende cómo lo quiera ocupar el judío. Y con eso él tiene cumpliendo un mandamiento. ¿Ya? Acá hay un fleco, acá hay otro fleco y otro fleco. Son los 4. Eh, el judío, obviamente, entre más ortodoxo, esto lo ocupa todo el día, básicamente. Aunque ya hagan 40 grados de calor, los va a ocupar igual. No es mi caso. Eso yo soy sincero, para que después me pregunten si lo estoy ocupando ahora, por si me preguntan. Ese es el mandamiento, de ocupar los tzitzit, ¿no es cierto?, todo el día, porque básicamente es que saber que los mandamientos siempre están contigo donde vayas. Ya, hay judíos que duermen con los tzitzit y otros que no, eso ya depende de la tradición o la interpretación que tengan sobre el pasaje, porque el mandamiento tiene que ver con cuando tú los veas, durmiendo no se ven. Pero vuelvo a repetir, esto lo voy a igual a explicar dentro de una próxima clase, ya lo que es esta parte. Pero eso es lo que está el mandamiento. Entonces, en el caso que tú mencionaste de Jesús, lo más probable es que le haya tocado el tzitzit a Jesús, porque representaban los mandamientos y el poder de Dios, básicamente, y eso, de ahí salió un poder que sanó a esta mujer, que es lo más probable que hubiera sucedido, ¿ya? Como una persona, digamos, de la época que era religiosa, ocupaba los tzitzit sí o sí todo el día, pues parte de la indumentaria, y aparte del traje. Ellos no tenían un closet de ropa como lo tenemos nosotros, que nos podemos cambiar la ropa todos los días. Ellos no tenían eso. ¿Ya? Por eso es parte del indumentario. Sí, gracias. Y mi propósito nada más era que pudiéramos comprender que cuando decía que tocó el borde del manto o quería tocar el borde del manto, no se refería, digamos, nada más a la orilla de un pedazo de tela, ¿verdad? Sino que No, que estaba ya hablando estaba, de los flecos de lo que era la indumentaria judía de aquel entonces, ¿verdad? Y qué claro, bueno ¿qué es que lo que mostraste los flecos para que representaba? pudieran ver, tener una idea clara de qué es, ¿verdad? Básicamente es, por eso dice que eso representa como el poder de Dios, básicamente, porque los tzitzit representan, según la tradición judía, los mandamientos. Los 613 mandamientos están reflejados en los tzitzit. Continúa entonces, si no hay más consulta de lo que acabo de explicar. Ahora, voy a tocar, ya que hablé del rezo, voy a tocar ahora a grandes rasgos cómo funciona el rezo o la oración judía o cómo está dividida. A diferencia probablemente del mundo cristiano, el mundo judío tiene estructurada la oración, ya el rezo. Más que oración, nosotros decimos rezo. Tenemos estructurado el tema del rezo. Entonces, yo le puse acá los motivos para elevar plegarias ante Dios pueden ser muchas. Eso lo sabemos todos. Pero lo que el judaísmo exhorta es siempre que sean hechas de corazón puro y con extrema devoción, que eso sí, sí se cabana, y no como una forma de agradar a Hashem, sino o de comerciar o pasar el tiempo con él. Básicamente, no es buscar algo egoísta con él. Lo que intenta buscar el judío a través del rezo es una conversación, ¿ya? Más que orar sin escuchar lo que está diciendo. Y es por eso que el judaísmo estructuró la oración para saber, tener claro lo que está diciendo, lo que está transmitiendo y la conversación que va a tener en este caso con Dios. Para un judío, hacer tefilá es obligatorio, de acuerdo al judaísmo tradicional, y debe hacerse diariamente los hombres. Puse aquí entre comillas los hombres, porque la tradición judía deja exenta a la mujer, porque como tiene que cuidar niños muchas veces, hablando de lo tradicional, por lo general es la que está a cargo de cuidar a los niños, le quita mucho tiempo. Entonces al hombre se le da esta responsabilidad como obligación. A la mujer se le puede, si bien lo puede hacer porque es un mandamiento igual, eh, queda exenta por las obligaciones que puede tener por crianza de un niño, una guagua, etcétera. ¿Ya?
Lo puse acá esta fila como obligatorio. Si bien la tefilá o el rezo no está dado como un mandamiento en la Torá, no existe un mandamiento de orar o hacer rezo en la Torá. No existe un mandamiento. En toda la Biblia hebrea no existe como mandamiento. Los sabios van a tomar de algunos pasajes de la Torá para decir, bueno, en realidad sí tenemos una obligación de hacerlo, sacado del Shema Israel y de otros pasajes, pero como mandamiento explícito donde Dios te diga, ustedes tienen que orar todos los días de esta forma, en cierto horario, la Torá no lo trae. Ya, eso son, digamos, conclusiones que llegaron los sabios de Israel para llevarlo como algo obligatorio, pero no es un mandamiento, digamos, directo de la Torá, para que eso lo quede claro. Es decir, que Dios no te obliga a que estés comunicándote con Él todo el día pidiendo cosas. No, por eso no está integrado como mandamiento. Ok, las órdenes o horarios de plegaria que estableció el mundo judío son tres. Estas se conocen como Shaharit, Minja y Arvit, es decir, la oración matutina, la oración de la tarde y la oración de la noche. Esto está sacado del Kiryat Shema, ¿no es cierto? Donde dice el mandamiento, y procurarás repetir estas palabras o decirlas en la mañana, en la tarde y en la noche. Ya la tradición de Israel también va a decir que estos tres tipos de horario lo establecieron los patriarcas. Shaharit lo estableció Abraham, la oración de la tarde la estableció Isaac y la tradición de la noche la instauró Jacob, que tiene que ver que Abraham salía muy temprano a orar, según lo que trae, o salía muy temprano a hacer sus cosas, según lo que trae algunos pasajes de la Torá, así como Isaac tenía costumbre de hacer cosas en la tarde y Jacob siempre tenía como estas conexiones de Dios por las noches. Obviamente, en los textos no dice exactamente esto, pero la tradición, siguiendo la historia de ellos, saca esta conclusión que los patriarcas lo pudieron haber instaurado. Vuelvo a repetir, eso es parte de la tradición judía, parte para hacer más bonito este asunto, pero en sí está sacado de la recitación del Shema, ¿ya? Los horarios de oración matutina parten 5:30 de la mañana, 7 de la mañana, hasta las 12 del día aproximadamente. Ya luego pasa a ser tarde. Y la tarde puede ser de 1 a 12 del día hasta las 5 o 7 de la tarde, cuando ya empieza la tarde-noche. Y eso se va a conocer como Arbit, que va a durar ya toda la noche hasta 2 3 de la mañana, básicamente. ¿Ya? Son los tres horarios que el judaísmo estableció donde la persona debería hacer su rezo. Ahora, si bien cada persona puede recitar las plegarias lo mejor que le parezca, de decir una oración personal, los sabios, los jajamín, en el transcurso de los años editaron un sidur, que yo puse ahí en la foto, que es un sidur, los sidurim, perdón, que son libros de oración, en cual trae tipos de oración establecida para que un judío pueda decir en comunidad o lo pueda decir solo en su casa. Este sidur centra las distintas plegarias y dan un cuerpo organizado al rezar. Los rezos o las oraciones, los tefilot, en su mayor parte son todas en hebreo. Se puede hacer en el idioma que uno nació si no sabe hebreo. Algunos sidurim traen una fonética, la cual se puede decir si la persona no sabe hebreo, para mantener la costumbre. Si bien siempre es aconsejable rezar en este idioma, la persona que no entienda o no lea con facilidad puede repetirse la fonética o rezar, como dije ya, en cualquier idioma, porque Hashem entiende todos los idiomas. ¿Ya? Ahora, existen dos tipos de rezo en el judaísmo. Ya no hay un solo tipo de rezo, hay dos tipos de rezo. El primer rezo se llama Tefila Ben Sibur, que es la oración comunitaria que se hace con un minyan, y esta viene directamente del Sidur. A ver, la oración comunitaria es la que estoy mostrando acá en la primera fotografía. Si te fijas, hay varios varones que están ahí con un Sefer Torah que lo van a leer y hacer sus rezos. El minyan es el número de varones como mínimo que se necesita para iniciar la liturgia. Para establecer un minyan de 10 varones se necesitan 10 personas. ¿Ya? ¿De dónde se saca estas 10 personas? Se saca de cuando Moisés envía a los espías a
a ver el tema de la tierra buena, si era o no, que esos 10 personas representaron a toda la congregación para hacer un tema en específico, misión específica. También se saca este tema del Miniam de los 10 justos que estaba discutiendo el padre Abraham con Dios por el tema de Sodoma y Gomorra, ¿no es cierto? Con el caso que tienen que rescatar a Lot, y esta negociación, digamos, que tiene Abraham con Dios sobre 50, sobre 40, hasta que llega a 10 personas, donde Dios dice, si hay 10 personas que sean justas, entonces no acabaría con Sodoma y Gomorra. De estos pasajes, el judaísmo va a determinar que si 10 personas son capaces de salvar un pueblo o una nación completa, o estas 10 personas pueden representar una nación completa, entonces, si se juntan 10 personas a orar dentro de la sinagoga, van a representar a toda la comunidad completa, pero no puede iniciarse un Shabbat o una liturgia de Shabbat o de festividad o una oración durante, durante la semana si hay menos de 10 personas. Ese es el mínimo que se pide según la tradición judía. En este tipo de rezos se ocupa sí o sí el Sidur, ya que la oración o el rezo va en conjunto, es decir, que Israel en este momento no se encuentra como un individuo, sino que se encuentra como un conjunto, por lo cual el conjunto o el pueblo es el que está indicando, adorando el nombre de Dios o proclamando algo que tenga que ver con la exaltación del nombre de Dios. ¿Ya? Se presenta aquí Israel como conjunto, como una nación y no como un individuo. Ahora, la otra tipo de rezo, que es la Tefila Beyahit, que es la oración individual, que vendría siendo esta oración espontánea que cada persona puede hacer solo en su casa o incluso en la sinagoga en casos especiales, a pesar que no es muy común, se hace más en las casas, eh, se puede ocupar o no se puede ocupar el sidur. Por lo general, el judío ocupa el sidur todo el día, ¿ya? También puede irse a un campo o estar en un lugar solo y hacer su oración espontánea tranquilamente, ¿ya? Acá puse acá un soldado israelí que está haciendo su oración personal con un sidur también, haciendo lo que él entiende y a través de las palabras que están establecidos los sabios o que dejaron los sabios o los poemas que dejaron los antiguos israelitas para conectarse con Dios a través de la emoción, ¿ya? Pero la tefila Beyahit es un poco más, digamos, no es estructurada, si la persona no quiere, puede ser espontánea. Esa es la diferencia que tiene este tipo de oraciones que tiene el judaísmo. Entonces, tenemos la oración comunitaria, que se hace a través del Minyan, donde Israel se presenta como un cuerpo, como una sola nación, como un solo ser, y la oración individual, donde cada persona lo hace de manera individual con sus propias palabras frente a Dios. ¿Ya? Esos son los dos tipos de rezo que existe en el judaísmo. ¿Ya? Todos estos tipos de rezo y el rezo central de todo esto siempre va a estar alrededor del Kiriat Shema, ¿no es cierto? El Oye Israel, Adonai, nuestro Dios, Adonai, uno es, todo va alrededor siempre de eso como central. ¿Ya? Entonces sería la comunidad y lo individual. Y eso está estructurado para hacer en la mañana, en la tarde y en la noche a través de un sidur o de manera espontánea si está solo de manera individual. Bueno, y obviamente de acá la información la pueden encontrar o parte de esta información lo pueden encontrar en estos libros, lo mismo que mostré la semana pasada, que son cosas básicas del judaísmo. Y esa es la exposición del día de hoy referente a la cultura judía sobre el Bar Mitzvah, el Kiryat Shema y la forma de hacer rezo dentro del judaísmo. Si tienen dudas, consultas sobre lo que se explicó en general el día de hoy. Una pregunta, Andrés. Mencionaste que el Minyan requería 10 personas para la oración comunitaria y las 10 personas tienen que ser de 13 años para adelante o más, ¿verdad? O sea, Correcto, tienen que 10 ser personas que ya hayan hecho su bar mitzvah. 13 personas adultas, no necesariamente el adulto puede que no haya hecho el bar mitzvah, pero cumple igual por ser adulto, Ok, ¿ya? Pero
normalmente serían de 13 años para arriba, ya funcionan como minyan. La tradición por lo general solo acepta hombres, lo tradicional, lo ortodoxo, solamente hombres. Ya las comunidades conservadoras y las comunidades de la Reforma ya aceptan mujeres también como minyan porque todos forman parte del mismo pueblo. Esa es como la diferencia, pero siempre tienen que ser 10 personas y no menos. Sí, a lo que yo me refería era de que, por ejemplo, si una de ellas, si nada más hay 10 y una de ellas tiene 10 años, por ejemplo, no No califica. cuenta. No, no califica. No, porque No todavía no puede. es responsable de él, de sus actos. Ok, nada más era una aclaración. Ujú. Gracias. Donald tiene una pregunta, creo. Sí, gracias. Una pregunta. ¿Esas oraciones que hacen en grupo son espontáneas, lo que dicen o leen algo, están escritas de previo o son espontáneas lo que pueden decir? O No, las de- todo lo que se hace en la sinagoga no es espontáneo, está todo estructurado. ¿Ya? Creo que acá tengo varios souvenirs. Voy a traer uno para mostrar. Deme un segundo. Ya. Este es un sidur. Ya, si se fija, es súper grueso. Hay de muchos tipos. Ya, hay solo en hebreo, hebreo español, hebreo inglés, con fonética, sin fonética, pero hay distintos tipos de liturgia. Ya, hay liturgia española, liturgia, o sea, alemana, israelí, marroquí, hay de varios tipos. Ya eso ya depende de la tradición de cada línea. En este Sidur está hebreo, está el hebreo y el español, ya para las personas. Por lo general, cada comunidad ocupa su Sidur propio. Puede que ocupen la comunidad solamente este Sidur, o puede que ocupen otro como normativo para las sinagogas, pero todos ocupan el mismo, ya en cada sinagoga. Eh, y de acá todos hacen la misma bendición, ¿ya? En conjunto. Dependiendo de cómo se está haciendo, una persona empieza con una parte de la plegaria y luego hay secciones que dicen ahora toda la comunidad repite y después sigue en este caso la persona encargada de guiar, en este caso el rezo, ¿ya? En la sinagoga no existe el rezo espontáneo porque no es el individuo el que importa. Lo que importa en la sinagoga es el cuerpo, el conjunto de todo, de todo el lugar, que funcione como uno solo. Por eso todos hacen lo mismo, para que no haya diferencia. Ya Pero, en la oración espontánea se hace cada uno después en su casa. ok, pero entonces quiere decir que el Sidur se tuvo que haber escrito y ya no crece más, porque no hay capacidad de hacer oraciones diferentes. O sí No, van añadiendo oraciones. no, vuelvo a repetir. Por eso dije, el judaísmo tiene estructurado. El judaísmo como se entiende siempre como una nación y Dios, cuando entrega el día de Shabbat, entrega un mandamiento de que tiene que presentarse Israel como nación y no puede haber un individuo que esté haciendo algo distinto al resto. Y es por eso que sucede que en el libro de Éxodo llegó el día de Shabbat y una persona salió a recoger leña. Es una persona que estaba haciendo algo distinto al resto y eso le costó la vida. ¿Ya? ¿Por qué? Porque él estaba haciendo algo que estaba prohibido ese día y estaba haciendo algo que no tuviera en conjunto con el resto del pueblo. Por lo tanto, el Sidur, como le digo, el grueso va a depender de cada costumbre o tradición que tenga cada sinagoga, o si son sinagogas sefardíes, kenazí, marroquí o israelí. Eso ya no voy a explicar mucho porque son liturgias distintas. Pueden ser más gruesos, pueden ser más pequeños, pero básicamente los rezos son los mismos, ¿ya? Hay rezos especiales para algunas épocas del año que solamente se dicen en ciertas épocas del año. Puede ser Yom Kippur, en una festividad, un matrimonio, etcétera. El Sidur lo que trae en sí son poemas, salmos, muchos pasajes de la Torá que están puestos por secciones y algunas cosas de la tradición, que pueden ser poemas de la edad medieval,
pueden ser algún recordatorio, algún agradecimiento especial, pero todos hacen lo mismo en la sinagoga o en alguna festividad cuando se presenta como Israel como nación. Lo espontáneo queda para la casa, para cada individuo, ya donde tiene su relación personal o familiar en su casa. Lo que es en la sinagoga siempre es como un cuerpo, no como un individuo. ¿Ya? Esa es la diferencia que tiene el judaísmo. Ya el sidur va a depender de cuánto va a ocupar de sidur cada sinagoga. Ya es muy raro que se ocupe todo el sidur, no se hace. Se ocupan ciertas partes. Lo central siempre tiene que ver con el Shema. El Shema siempre va junto y todos lo van siguiendo. Ya hay oraciones para la mañana, oraciones para la tarde y hay oraciones para la noche. No sé si quedó claro en lo que estaba explicando. Sí. Sí, Bueno, muchas gracias. yo tengo una pregunta. Dígame. Eh, sí, ¿dónde se pueden encontrar esos libros? ¿Hay librerías judías donde uno puede ir y buscarlos o cómo? Bueno, dependiendo de cada país, están la población o las comunidades judías de cada país pueden tener sus propias librerías. Ok, Si en su país no existen librerías que se le dicen judaicas, se llaman judaicas, judaica. puedes encontrar literatura por Amazon. Ah, ok. Ujú. Por Amazon puedes encontrar Sidur, Torah, puedes encontrar Maxor, que son libros de oraciones para las festividades. Ahí pues, se pueden adquirir o por judaicas que funcionen de manera online que tengan envíos hacia el extranjero o hacia otros países. Pero no es difícil encontrar. Ok. Muchas gracias. Ujú. John Sarai tiene una pregunta. Sí, Andrés, observaba yo que las personas que practican judaísmo tienen una plegaria para cada alimento. ¿Eso Sí, está correcto. establecido en el Sidur o eso viene establecido desde la Torá? Las plegarias de los alimentos, por lo general, están en todos los sidurim, ¿ya? Por lo general. Puede que algunos no los traigan, pero la mayoría están. Las plegarias de los alimentos son, para que se me entienda, el judío por lo general no es que se sienta a la mesa y se pone a hacer una oración, no sé, me imagino tipo como tradición cristiana, que sea más espontánea, no lo sé. El judío por lo general da una verajá establecida para ciertas cosas, por ejemplo, Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Mure mine mesonot, ¿no es cierto? Y está dando agradecimientos por las cosas que están sobre la mesa, las cosas que tienen que ver con alimentos duros. O puede terminar Baruch atah Adonai melech haolam, Sheakol niyavi baro, eh, que se da para los líquidos, que es agradecer por las cosas que entregó Dios a través de su palabra. Y bueno, y hay muchas más, que no las voy a recitar todas, que son varias. Entonces el judío va creciendo con eso y después ya su costumbre le va a decir cuándo decir una o cuándo decir otra, dependiendo de lo que va a consumir o dependiendo de lo que quiere agradecer. Se puede decir en la mesa o cuando va a tomarse un café o cuando va a comer una fruta de un árbol, sea una bendición, un agradecimiento porque Dios entregó el fruto de los árboles o que viene de la tierra. Hay varios tipos de bendiciones, de agradecimiento por lo que Dios está entregando. Así también hay una bendición para el vino y hay una bendición especial para el pan, ¿ya? Que también se dicen por separado en Kabbalah Shabbat, cuando se recibe el Shabbat el día viernes por la tarde. Víctor también tiene pregunta. Sí, bueno, a lo mejor esta pregunta se sale un poco del tema y sin querer entrar en algún debate, nada más como curiosidad. En el Quería Shema, eh, bueno, he visto que, por ejemplo, vienen muchas palabras en plural. El judío, ¿cómo entiende esas palabras? Por ejemplo, ya ves que dice, Adonai, y se supone que es una palabra en plural, Eloheinu también en plural, y el Ejad, que es como una unidad compuesta. El judío, ¿cómo entiende esa porción de la palabra?
Ok, todo se entiende de manera monoteísta. El tema, no voy a, esto solamente lo voy a decir y no lo voy a explicar. Eso de unidad compuesta, el judaísmo jamás lo ha enseñado. Eso Ok, vienen de otras creencias. Ya no tengo idea cómo llegaron a eso, pero no existe eso de unidad compuesta, eso en el hebreo no se enseña. Ok. Ya, eso uno. Pero no lo voy a explicar por qué. Adonai significa el Señor, eso no está en plural. Nosotros la palabra del Yud, Het, Bat, Hei, ¿no es cierto? Que ustedes lo ven transliterado como Y, H, puede ser W o B chica, Y. Nosotros no pronunciamos el nombre, por la sencilla razón que no sabemos cómo se pronuncia. Así es. El nombre Yahvé, que se ocupa mucho en Internet, eh, o Yahweh, no es una buena pronunciación, es una mala pronunciación del hebreo, no se pronuncia así. Sí se ocupa la palabra Yahvé para círculos académicos, para que todos entiendan de lo que se está hablando y a quién se están refiriendo. ¿Ya? Un académico sabe que no se pronuncia así, pero no es necesario explicarlo porque se está hablando de un tema académico. Lo que es teológico y referente a mundo judío, nadie sabe en realidad cómo se pronuncia ese nombre, ya por el tipo de consonantes que lleva, pero se bien. hace de manera tradicional. Y Eloheinu se traduce como nuestro Dios, si bien tampoco lo voy a explicar porque tiene que ver con el hebreo, pero puede hablar de plural, puede hablar de jueces, de Dios o de muchas cosas. Todo lo lleva el contexto. Según el contexto es cómo se debe traducir esa palabra. En este contexto está hablando de la unicidad de Dios. Ok, perfecto, gracias. Ujú. Andrés, qué pena, nuevamente yo. Una consulta. No sé si se pronuncia correctamente la brimala, o lo que nosotros llamamos circuncisión, es obligatorio hoy en día en todas las comunidades, o dependiendo la comunidad se practica o no. El Brit Mila, se dice Brit Mila, o el Bris, si lo pronuncian en Yiddish, que es el idioma judío alemán. Es una obligación para los padres circuncidar a sus hijos al momento de nacer, siempre. No te va a encontrar nunca una comunidad judía que te diga que no puedes circuncidar. Eso, todas las comunidades judías tienen que circuncidarse como el converso, cuando hace su conversión, se va a un pabellón quirúrgico en una clínica y se le hace el Brit Milá. Eh, o en el caso del padre, a los niños al octavo día, tal como está puesto en la Torá, se le circuncida al niño a través también de un ritual que es familiar, que se puede hacer dentro de una clínica, o muchas veces va el muel, que se llama muel, la persona encargada que le hace primila al niño y está el abuelo. No voy a explicar mucho toda la ceremonia, pero es una obligación por mandamiento, ya por mandamiento de hacerlo. Vale, gracias. Adriana. Sí, ¿el candelero qué significa y quién lo puede encender? ¿Cuál candelero? La En menorá, las ceremonias, ajá. la Ah, menorá, la menorá, en realidad, lo que tenemos, bueno, acá yo no tengo que esté en mi oficina, tanto tengo en mi casa, o sea, en el living. La menorá es un adorno al día de hoy. Es un adorno, no es que sea algo sagrado, es un adorno dentro de las casas judías para no olvidar, obviamente, de la menorá que estaba dentro del templo, en el lugar santo donde estaban los sacerdotes haciendo el ritual. Ahora, si una persona puede encenderlas, puede ser hombre o mujer, eso no hay diferencia en esa parte, porque no es que represente una santidad en sí, es parte del adorno, del recuerdo que tenemos nosotros del templo. Hay muchas cosas que son adornos, que representan cosas que teníamos en el templo para no olvidar de cómo era, básicamente. Pero si alguien quiere colocarle vela y prenderlo, lo puede hacer sin ningún problema. De hecho, en Hanukkah se ocupa una especie de menorá adaptada, solamente lo voy a explicar súper rápido, que tiene dos brazos más, que son 9, que tiene que ver con los 9 días de Hanukkah, que es la festividad de la dedicación. Creo que en el Nuevo Testamento está mencionada como la fiesta de las luces, pero es la festividad de Hanukkah, o festividad de la dedicación, dependiendo de la traducción. Pero cualquier persona la puede encender si la quiere encender, no tiene un mandamiento ni algo detrás que no se puede hacer, porque es parte de una casa judía, la verdad. Mark Angels tiene, Mark,
Mark tiene una pregunta o comentario quizás. Shalom, Javier Andrés. Bonita noche ¿Qué para tal? todos. Más que una pregunta, es una consulta, ya que preguntas no tengo. Su exposición fue muy buena, muy entendible, perfecta, o sea, no hubo dudas. Mi Gracias. consulta es dónde puedo conseguir el primer episodio de esta serie. No sé si lo hayan grabado, lo hayan guardado, para ponerme al tanto al día de cómo, porque yo acabo de entrar Ah, hoy, me perdí el primero, nada más esa consulta es la que tengo. Digo, bueno, preguntas Benjamín ninguna, te su puede, exposición, muy bien, ¿eh? gracias. Benjamín te puede contestar ahí. Ah, ok, perfecto. Sí, con mucho gusto. Lo que podemos hacer es que mándame un mensaje a lo que es mi correo electrónico, mi email, para que yo te pueda poner, para que podamos estar en contacto y pueda agarrar tu información de contacto de WhatsApp y ahí puedo poner toda la información que necesitas o dártela directamente, pero envíame un correo electrónico a Ben Instituto, Ben como Benjamín, las 3 primeras letras, Ben y luego Benjamín, la palabra instituto, así como se escribe en castellano, ujú, Ben Instituto y luego @gmail.com. perfecto, muy amable. Y a cualquier Gracias. persona puede enviar, que no haya estado en la primera presentación, puede enviarme ese mensaje y entonces ya le puedo indicar directamente con el enlace donde pueden entrar al canal para poder ver toda la exposición y ahí van a encontrar muchas exposiciones más también. Con mucho gusto. Adriana, creo que tiene la mano levantada o se le quedó levantada. No, otra pregunta. ¿La mesusa tiene que cumplir ciertos requisitos? La mezuzá eh, como adorno, le voy a decir adorno para que se entienda, no puede ser de cualquier forma. Puede ser ahí vas a encontrar, por ejemplo, en internet mezuzot, que es una caja, solo una caja, vacía donde se va a colocar el clav. Lo que puede traer es la letra Shin, que es una letra en forma de tenedor, que es el primer que es la primera letra de la palabra El Shaddai, del nombre Shaddai, que se traduce como el omnipresente, o también significa la primera palabra que es Shema. Pero si tú vas a internet vas a encontrar una multipluralidad, una cantidad gigante de versiones y modelos de Mezuzot. Hay de muchas formas. No hay como un estándar, esto tiene que ser de esta forma. Ya es parte del adorno, de la decoración de cada persona. De hecho, en Amazon también hay mezuzá que incluso traen el Shema ya escrito delante. Y no son costosas. La mayoría no, a menos que sea de oro o cosas así. Gracias. Yo tengo un comentario o quizás una pregunta a Andrés y está relacionado con la pregunta que hizo Adriana hace un rato sobre la menorá. En muchos lugares se ha explicado o no sé si sea correcto, pero en algunos lugares, o no sé si en muchos, pero en algunos que yo he visto, siempre como que se presenta a la mujer judía recitando la bendición para la recepción del Shabbat. Y es ella la que tradicionalmente prende las velas de lo que es una cierta menorá que está en la casa, ¿verdad? Entonces, no sé si a eso se refería Adriana hace un rato. Ah, ok. Ajá, Si se refería entonces, entonces a las velas del Shabbat, no es la menorá. ajá, ¿Ya? La vela del Shabbat son dos velas por separado, que pueden ser en un candelabro individuales o hay candelabros que es uno solo, pero que está dividido en dos. Se prenden dos velas. ¿Para qué representa eso? Eh, se separa el día profano del día santo, ¿no es cierto? Eso es lo que representa. Uno el día profano, el otro día santo. Y lo puede hacer tradicionalmente lo hace la mujer, pero lo puede hacer la mujer o el hombre. No hay algo como establecido que tiene que hacerlo uno en específico. Pero la tradición lo hace la mujer con los niños, por lo general lo hacen todo en familia y se da la bendición que corresponde al Shabbat, ¿no es cierto? De la separación de día. Sí debo salvaguardar que no es un mandamiento de la Torá, es parte de nuestra tradición judía. Ya, esto se estableció en la época de la Edad Media.
Ya en la Edad Media se estableció las velas o los candelabros de Shabbat para poder identificar una casa judía. Ya no voy a explicar de historia por el tema de la Inquisición y todo eso, pero con eso uno puede identificar cuándo venía Shabbat, porque muchas personas o judíos viajaban muchos días a otra ciudad y pierden cuando los días, pierde el conteo de días, pero llegando a una casa o a un lugar y él veía dos velas prendidas un día, entonces él sabía que estaba llegando Shabbat. Entonces ya sabía y se ordenaba. Tenía esa función básicamente y obviamente darle un simbolismo distinto, darle un sentido de separar un día profano, un día común. Profano no es malo, sino significa común, a un día santo, por darle esa traducción. Eso, no sé si hay más, creo que Adriana tiene más preguntas o no. Sí, otra pregunta. ¿Qué significa la kipá? Bueno, la kipá, bueno, no sé si va, que ya tengo varias ahí al fondo. Básicamente es un gorrito tradicional judío. Jesús no la conoció, para que tengas claro, la kipá es algo mucho más moderno. Lo que representa es la sumisión del hombre con Dios. Básicamente la kipá lo que te está indicando como israelí o judío es que tu soberanía llega hasta acá. Hasta acá llega tu soberanía, hasta tu cabeza. De ahí para arriba y todo lo demás le pertenece a Dios. Por lo tanto, lo que está representando es una humildad frente a Dios, y es por eso que los judíos, cada vez que entramos a estudiar Torah, a leer Torah o a hacer algún rezo, se ocupa la kippah, o muchos judíos ya mucho más ortodoxos, por decirlo, o más tradicionales, llevan la kippah todo el día porque ellos están mostrando que ellos son personas religiosas, obviamente, y están mostrando todo el día que su soberanía llega hasta su cabeza, el resto todo le pertenece a Dios. Eso representa, digamos, una humildad sobre ese tema. Antiguamente se ocupaba el turbante. Se ocupaba el turbante, que lo más probable que ocupó Jesús, lo más ocupaban turbante, algo sobre la cabeza, algo muy parecido a lo que ocupaban los árabes. En la Edad Media se ocupó mucho. Luego pasó al sombrero en la época victoriana y luego ya se transformó a la kipá, básicamente para identificarse y poder separarse del mundo árabe y que no confundieran a un árabe con un judío. Básicamente, tiene varias explicaciones, pero me gusta más la parte de que nosotros llegamos hasta acá y el resto de todo es de Dios. ¿Más duda o consulta o ya quedamos ok? Ahí queda libre. Una pregunta, Andrés. Walter, Andrés, según tu conocimiento, ¿de quién fue la idea de ir a orar al frente del muro de los lamentos? no sé, Ok. no sé, nunca, no tengo idea quién lo hizo. Probablemente una costumbre muy antigua, pero no sé en qué momento se inició ni quién la inició. A alguien se le habrá ocurrido ir y los judíos se dieron cuenta que era como una esperanza de que algún día se reconstruyera el templo y se transformó en parte de la tradición. Pero de seguro debe haber algo que haga referencia por ahí en alguna No, literatura, ¿no? ¿Verdad? no lo sé, yo al menos, por lo menos no lo he leído nunca. Algo histórico, no sé en qué momento se habrá iniciado, pero sí una costumbre muy antigua y es por esa misma razón el mundo árabe, el mundo musulmán, al darse cuenta que muchos judíos iban al Kotel, que es el muro de los lamentos, que digamos que el muro exterior del templo, que es súper largo, tiene una cantidad muy grande, lo que usted ve en internet es una parte muy pequeñita y es la parte superficial. Debajo de la tierra hay caminos que están abiertos al público, donde están las primeras piedras del Kotel, del muro de los lamentos, y hacia el barrio musulmán, todo eso continúa. Lo que hicieron los musulmanes es ir cortando el muro del lamento donde los judíos iban a rezar y fueron construyendo casas sobre esos muros, casa y casa, hicieron barrio y taparon todo el muro, impidiendo que el judío fuera al Cótel como un lugar de peregrinación por el mandamiento de ir a Jerusalén. Una vez que, por eso hay fotografía de 1920 donde hay hombre y mujer orando juntos en un lugar muy pequeñito, luego que Israel reconquista o retoma Jerusalén, abre una explanada dentro del barrio judío, donde está el tratado, que es un lugar universal,
y en esa explanada ya se transformó en algo tradicional moderno, lo que se conoce. Pero cuándo se inició no lo sabemos. Lo que sí sabemos que por la época musulmana, con los conflictos contra los judíos, entonces empezaron a construir barrios y casas sobre el muro para evitar que los judíos fueran allá. Pero no sé, no sabría decirte quién lo inició. Yo creo que Adriana, última pregunta ya para ir terminando. Sí, muchas gracias. ¿Qué significa la manita con el ojo? Ah, no voy a explicar eso acá porque es una explicación larga. O sea, no lo voy a explicar, que me salgo mucho de acá. Bueno, Andrés, nada más quería mencionar, gracias a todos por sus preguntas, por su asistencia el día de hoy. Estaremos de vuelta en 15 días para la clase número 3, pero nada más quería mencionar el libro que tú recomendaste. Es un libro bien ameno, bien sencillo de leer y con muy buena explicación, y es una manera bastante fácil y hasta cierta manera profunda de aprender lo que el judaísmo es. De una manera bastante interesante, y es por Isaac Al-Ghazi, ¿verdad? Me imagino que era un Ujú. rabino, pero Es es un un rabino, libro sí. muy ameno. Todas las palabras, tiene muy pocas palabras en hebreo, todas transliteradas, pero lo que sí tiene es una buenísima explicación de todos los conceptos. Que cualquier persona, para mí es como una clase de judaísmo para aquellos que no son judíos, ¿verdad? Entonces, es una magnífica introducción y gracias por la recomendación, Andrés. Ujú. Así que gracias por haber venido a esta clase y ya quedar libre. Gracias por haber participado y que le haya gustado la clase. Bueno, mis hermanos, amigos y compañeros y todos aquellos nuevos al canal, gracias. Como digo, si alguno no tiene todavía su suscripción para recibir todas las notificaciones del canal nuestro, envíenos nada más un mensaje de email a, como dije, beninstituto@gmail.com, y con mucho gusto le agregaremos a lo que es el canal de WhatsApp, y de esa manera recibirán todas las notificaciones de todas las clases, de todas las actualizaciones que estamos subiendo al canal de la manera más pronta posible. Muchas gracias. Buenas Buenas noches. noches. Gracias. Nos despedimos. De aquí a 15 días nos vemos una vez más con Andrés. Gracias, Andrés. De antemano te agradecemos una vez más. Y buenas noches a todos y nos Pues ustedes, despedimos. buenas noches. Bendiciones. Shalom. Que le un Shalom. plan. Shalom, shalom. Bendiciones, gracias.